Bueno, buenas tardes, buenas noches. Nunca sé bien en este horario qué se dice, sobre todo con esta tormenta, al menos acá en la capital, en Buenos Aires, que oscureció el cielo un poco más temprano de lo habitual. Bueno, es un día para mí de muchas emociones, muy, muy emotivo, la verdad. Estoy muy contenta y muy feliz. Creo que somos varios quienes nos sentimos así, de este modo. Quiero presentarme primero. Mi nombre es Laura Aris Navarreta, soy coordinadora del equipo de orientadores de Barbecho, que pertenece al área familia, que también coordino en esta misma institución. Quiero darles la bienvenida a todas y todos. Escribí unas palabras porque no me quiero olvidar de nada, sobre todo de los agradecimientos. Nunca hay que olvidarse de los agradecimientos. Quiero darle la bienvenida a todas y todos, decía, a los presentes, agradeciéndoles su participación acá en este Zoom organizado por Barbecho. Bienvenidos a este encuentro que nos propone realizar una conversación con la doctora Diana Eisenson. Quiero agradecer también a muchos otros que no pudieron estar presentes hoy, pero que me manifestaron su cariño y admiración por Diana. Quiero agradecerles a todas las personas que forman parte de Barbecho, por el acompañamiento cotidiano en cada actividad o propuesta que realizamos desde las distintas áreas que componen este espacio, que son muchas y variadas. Siempre sabemos que podemos contar con el apoyo amoroso del otro, aún en tiempos de virtualidad como la que nos impuso esta pandemia. Particularmente quiero agradecerle también a su coordinador general, Oscar Mongiano, por haber sido además el impulsor de mi reencuentro con Diana, que me trajo tantas alegrías. También quiero agradecerles a los profesionales del equipo de orientadores de Barbecho, Carolina Nievas, Graciela Polastri, Rocío Rivarola, Lorena Duro, Marita Capurro y Martín Schafferstein. Verdaderos orientadores por vocación, como nos gusta llamarnos a nosotros mismos, que se sumaron a este grupo de trabajo que tengo el enorme placer de coordinar. Cada uno de ellos brindando fundamentales aportes para el desarrollo del trabajo cotidiano. Y por supuesto, y muy especialmente, agradecerle a Diana. Por un lado, por haberse predispuesto tan generosamente a esta reunión, pero fundamentalmente por todo lo transmitido durante los más de 10 años de trabajo que compartí con ella. Esos años coincidieron con el inicio de mi formación como psicóloga orientadora y con la finalización de su valioso aporte a la Universidad de Buenos Aires, quien la nombró con sobrada justificación profesora emérita. El haber recorrido parte de mi trayectoria profesional a su lado delineó gran parte de los recursos con los que cuento a la hora de realizar la hermosa tarea de acompañar a un joven en la construcción de sus proyectos. Sé que muchos de los que están aquí hoy sienten lo mismo que yo. Aprendí y aprendimos muchas cosas. Aprendí a organizar eventos educativos, coordinar grupos, elaborar informes, diseñar e implementar nuevas herramientas, desde dispositivos de talleres para escuelas hasta la moderación de grupos virtuales a través de la plataforma UBA 21. También aprendí el cuidado por la validez de la información que se volcaba en la valiosa herramienta informativa que constituye la guía del estudiante de UDEVA. Pero sobre todo, el respeto por cada joven, cada madre, cada padre, cada docente y cada persona en general que se acercaba buscando nuestra ayuda profesional. El respeto que se manifestaba en la escucha atenta y el análisis profundo para dar como respuesta la intervención adecuada. Hace ya 8 años que me sumé a este hermoso proyecto que es Barbecho. Y si bien cada institución tiene su propio estilo, muchos de estos aprendizajes junto a Diana me resultaron fundamentales en el diseño y el abordaje de cada una de las propuestas que realizamos durante estos años. En Barbecho creemos en la importancia que tiene la historia y sabemos también de los errores que cometen las personas y las sociedades cuando la olvidan. Y no fueron tiempos fáciles los que le tocaron a Diana. Siempre hay obstáculos que sortear, pero no podemos desconocer que algunas épocas quedan marcadas en la memoria de los pueblos
como tiempos de dolor e injusticias. Diana atravesó estas etapas, fiel a sus principios, y eso es mucho, muchísimo. Hoy estamos frente a un evento mundial que nos obliga a replantearnos muchas cosas otra vez. Por eso creímos necesaria esta conversación con alguien que siempre pensó y analizó el contexto para intervenir. Necesitamos de estos modelos. El análisis de la propia historia es lo que nos permite crecer y desarrollarnos. Lo sabemos bien. Diana es parte fundante de mi historia como psicóloga orientadora. Diana es parte fundante de la historia de una generación de orientadores que se formaron y trabajaron con ella en la DOE, en la cátedra, en el servicio, en la maestría. Por eso organizamos esta conversación, porque necesitábamos este encuentro que nos permitiera recorrer de su mano hitos fundamentales de la historia de nuestra práctica, pero también porque era fundamental un encuentro para el reconocimiento y el agradecimiento. Por todo esto, muchas gracias, Diana. Bueno, esa era mi presentación para quien es y fue mi formadora, y a quien estoy, como verán, eternamente agradecida. Caro. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, es un placer reencontrarme con Diana principalmente y con mucha gente con la que hemos compartido tantos años. Les quería proponer un poco y comentarles cómo pensamos la dinámica. Les vamos a dar lugar a Diana para que comience su exposición, y aquellos que tengan ganas de intervenir posteriormente pueden ir solicitando por el chat la posibilidad de hablar. No planteamos que hagan preguntas, porque tal vez retomarlas estamos interesados que aquellos que quieran decirle algo a Diana o preguntarle algo lo hagan en forma personal, y retomaremos en el orden que se vayan postulando en el chat para cuando finalice la exposición de Diana empezar el intercambio en este encuentro. Así que Diana, si ya estamos preparados, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo quiero agradecer a María Laura y al equipo de orientadores de Barbecho que organizaron este encuentro en esta época tan difícil. Creo que los encuentros son lindos, y sobre todo encuentros de este tipo con aquellos con los que trabajé hace tiempo y con los que, bueno, hace mucho tiempo que no estábamos en contacto en general. Además quiero agradecer al coordinador de Barbecho, Oscar Moyano, por la realización de esta actividad, y además escuchando a María Laura, dijo que él la estimuló a reconectarse conmigo, y eso fue muy lindo. Todas las reconexiones que se dan en los últimos tiempos para mí son muy estimulantes, y me doy cuenta que hacen muy bien. Evidentemente somos seres de relaciones, como estoy aprendiendo ahora que estudio filosofía, o trato de encontrar respuestas a muchas otras cosas también desde la filosofía. Bueno, ante todo quiero aclararles que el enfoque que yo voy a plantear tiene que ver con lo que yo fui construyendo a lo largo de mi trayectoria, y que es uno de los enfoques posibles, y que entiendo que puede haber varios, y que en ese sentido hay posibilidades de acordar o no, y bueno, hay distintos planteos. Esto que yo fui construyendo, armando a lo largo de mi vida profesional y a lo largo de mis estudios también, tiene que ver con un enfoque desde la psicología, mediada por el psicoanálisis y también por la educación, por el trabajo, por la sociología, y en los últimos años también por la filosofía. Es decir, que el enfoque es pluridisciplinario, lo cual trae bastantes complejidades y complicaciones, a veces para poder expresar claramente algo que no tenga que ver con una sumatoria, sino que tenga que ver
con la posibilidad de transformarlo en una nueva comprensión. Pero bueno, en eso estamos y eso continúo haciendo. Yo, digamos, empecé, digamos, mi trayectoria en orientación vocacional y mi contacto con la orientación vocacional en el Departamento de Orientación Vocacional. En realidad, yo había comenzado en la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar psicología, y un compañero me avisó que necesitaban traductores en la editorial universitaria. En ese momento estábamos en la calle Florida, en la calle Villamonte de la facultad, y el Departamento de Orientación y la editorial universitaria estaban en la calle Florida. Les vuelvo a contar esta anécdota porque cuando se la conté a María Laura le resultó graciosa y me dijo, dale, tráela. Así que, y tiene que ver con el azar, ¿no? Es decir, que en realidad muchas veces nos planteamos, bueno, ¿qué es lo que lleva a alguien a trabajar y a comprometerse con un área, con un campo? En mi caso empezó, casi podría decir, con el azar, en el sentido de que yo fui evidentemente a ofrecerme como traductora, y en realidad entré al frente del 5º piso de Florida 656, donde estaba el Departamento de Orientación Vocacional. Bueno, me atendieron amablemente, con cierta sorpresa, me hicieron llenar una ficha, que llenara mis datos, y entonces ahí me pareció interesante, era un área que no conocía realmente, y cuando salgo fui a la editorial universitaria y también llené otra ficha. Bueno, pasaron unos meses y me llamaron de orientación vocacional. Era un departamento que se había armado en los papeles en el año 56, pero empezó a funcionar en el año 58. Y yo fui en el año avanzado, el año 59, o sea que recién había empezado. Un departamento que fue organizado con el modelo de la UNESCO, y era un departamento clásico que tenía un área de información, un área de información sobre estudios y carreras, un área de entrevistas, otro de examen psicológico y otra de investigaciones. Yo empecé en la pasantía como traduciendo test psicológicos. Me acuerdo que era una prueba de personalidad y tenía que ver con la psicopatología. Minnesota Counseling Inventory, no me voy a olvidar nunca. Bueno, poco a poco me fui, era una pasantía de 2 veces por semana, y bueno, poco a poco me fui compenetrando con las actividades que me fueron interesando, y me fui acercando hacia lo que me interesaba más, que evidentemente era el contacto directo con los estudiantes y la posibilidad de entender y comprender cuáles eran sus preguntas, qué es lo que estaban buscando, qué ayuda pedían, qué dudas tenían, etc. Bueno, todo esto me llevó a adentrarme más en estas actividades, y pasado un tiempo hubo alguien que pidió una licencia, etc. Entonces me ofrecieron entrar ya de una manera fija. Yo era estudiante todavía, y empecé a concurrir todos los días, y eso me amplió mucho la capacidad y posibilidad de hacer experiencias. Estas experiencias las supervisábamos, después entraron otros pasantes. Las personas que trabajaban en la dirección eran estudiantes que habían empezado antes psicología en la Universidad de Rosario del Litoral, que la carrera se había iniciado antes. Y entonces, bueno, con los pares, con los estudiantes, con algunos de los jefes también, fuimos intercambiando lo que hacíamos, pidiendo asesoramiento, empezamos a hacer algunas supervisiones. Para esa época empezamos a hacer un grupo operativo con Fernando Ulloa sobre la técnica operativa de entrevistas, que nos ayudó mucho a encontrar un encuadre más adecuado para las intervenciones que hacíamos en las entrevistas de orientación.
y por otro lado también empecé a realizar algunas actividades en las escuelas de la zona. Eran clases, tenían el formato de clases, pero poco a poco se iba armando dinámicas de grupo. Y bueno, todo esto fue una experiencia muy rica, muy interesante, y pocos meses antes de recibirme, yo dejé el departamento, pensando que era una experiencia que se cerraba ahí, que había sido una experiencia realmente muy impactante y muy rica. Bueno, para esa época voy a contar un poco mi experiencia en psicología en la facultad, porque estaban muy ligadas el departamento de orientación con la facultad de psicología. En realidad no era facultad de psicología, era facultad de filosofía y letras, que tenía varias carreras, entre ellas psicología, ciencias de la educación, nuevas que se habían organizado, y sociología. Bueno, empecé a cursar la carrera y tuve algunos encuentros con profesores que realmente me marcaron muy profundamente. Uno de ellos fue Blecher y otro de ellos fue Ulloa. Yo, siendo estudiante, empecé a trabajar en la cátedra de Introducción a la Psicología con Blecher, y bueno, además de haber cursado con él un seminario de entrevista psicológica, psicología de la personalidad, y bueno, las reuniones de cátedra eran espacios muy importantes porque semanalmente nos encontrábamos con los profesores y eran espacios de formación muy interesantes. Y después, bueno, tuve la oportunidad también de, una vez recibida, de entrar a la cátedra de clínica de adultos con Ulloa, y entonces ahí también empecé mi formación, y con él además cursé varios seminarios de grupos, y al entrar en la cátedra ya también teníamos un contacto más directo, semanal, y realmente incidieron mucho, tanto en la utilización, tanto en la importancia del trabajo en las instituciones, que esto era algo muy conectado con la mirada de Blecher, y que nos transmitía a todos, y en aquel momento en mí prendió mucho, ¿no? Era joven, adolescente, y además siguió aprendiendo durante toda la vida, porque en realidad a mí lo que me interesaba era el trabajo en psicología, pero en todo aquello que tuviera que ver con la prevención, que son las intervenciones en áreas naturales y normales de las personas, como pueden ser los grupos familiares, en las instituciones escolares, la educación, en recreación, etcétera. Y la posibilidad de llevar, digamos, nuestras comprensiones, nuestros conocimientos a la vida cotidiana de las personas, para poder ayudar a que pudieran resolver sus conflictivas, sus temores, sus faltas de poder alegrarse en la vida con las cuestiones que estaban realizando, fue un tema muy importante. Y eso fue muy importante, y además la seriedad para encarar los estudios, las investigaciones, la necesidad de formarnos en filosofía para entender mejor la psicología también. Todo eso fueron experiencias que me marcaron mucho. Y con Ulloa fue también el trabajo en las instituciones. Yo en varias instituciones en las que entré a trabajar lo fui llamando, y él hizo intervenciones en esas instituciones como consultor, y realmente fueron experiencias de mucho aprendizaje. Además habíamos hecho algunos laboratorios con él en las experiencias en la facultad. Bueno, era una época de mucha esperanza, de mucha ilusión, de las carreras nuevas había mucho entusiasmo, sobre todo porque, digamos, tenían una connotación profesionalista, es decir, de poder aplicar los conocimientos a la vida en la sociedad, y eran épocas de mucho trabajo, de mucho estudio. Bueno, todo esto se rompe en el año 66 con el golpe militar de Onganía, la intervención a las universidades, etcétera, 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 y todos los equipos de las cátedras, si bien intentamos seguir reuniéndonos un tiempo, evidentemente no fue posible de sostenerse esto, y entonces en ese momento nos separamos.
con algunos nos hemos seguido viendo, en grupos de estudio, en supervisiones, etcétera, pero en general se terminó ese trabajo. En aquel momento, en el año 65, al año de recibirme, yo ingreso al Instituto de Investigaciones Médicas, en el Instituto de Lanari, que era, se había creado un departamento de psicología médica para estudiantes universitarios. Llamaron a un concurso y entramos 3 psicólogas y 3 psiquiatras. Y empezamos a trabajar con el jefe, el doctor Montanelli. Bueno, fue un trabajo muy, muy importante. Digamos, si bien al principio tuvo que ver con la realización de diagnósticos, que no era lo que más me interesaba, pero era un poco como lo reconocido en ese momento para los psicólogos por la sociedad, poco a poco fuimos transformando los dispositivos de trabajo y terminamos trabajando a la par, los psicólogos y los médicos, o en equipo, pero ya con un reconocimiento de los conocimientos y valorización de... Para mí fue muy importante eso, porque era una manera de legitimar mis aprendizajes, mis conocimientos, y bueno, fue una experiencia interesante, que luego también se termina, porque en el 68 el departamento ese, que estaba en la Facultad de Medicina, pasa a fusionarse con el Departamento de Orientación Vocacional, y se convierte en Dirección de Psicología Médica y de Orientación Vocacional. Bueno, yo ingreso a trabajar allí, condiciones bastante difíciles era, al poco tiempo se fue el doctor Montanelli, entonces no duré mucho en ese trabajo, lamentablemente tuve que renunciar, pero los 2 años que estuve fueron experiencias muy interesantes, porque empecé a realizar, desde la sección entrevistas, que yo estaba a cargo de ese área, empecé a realizar grupos y talleres de orientación vocacional, pero sobre todo laboratorios también llamábamos, eran experiencias que estaban basadas en la técnica de Lewins, de los laboratorios sociales, y bueno, además modificada por los grupos de los franceses, grupos de formación, grupos de diagnóstico, y entonces hacíamos laboratorios de orientación para los jóvenes que duraban una semana de tiempo completo, o 2 semanas en un turno. Pero el laboratorio se caracteriza porque hay varias estructuras, entonces está, por un lado serían los grupos que funcionan como grupo de discusión, o grupo de entrenamiento, o grupo de intercambio emocional, de aspectos de la tarea, pero por el otro lado estaban también la parte vinculada con la información, las carreras, los campos profesionales en este caso, las visitas que tenían que hacer los jóvenes, etc. Bueno, todo eso fue una experiencia sumamente interesante, estaba yo encantada, pero lamentablemente por motivos de desacuerdo con nuevos directores que asumieron, y con sus asesores, bueno, presenté mi renuncia y dejé esa actividad. Y en esa época, al mismo tiempo en la universidad, había como espacios distintos en la Universidad de Buenos Aires, voy a hablar, ¿no? Había ámbitos donde todos habían renunciado, como la Facultad de Psicología, como la Facultad de Ciencias Exactas, y muchos habían ido al exterior, y había otros donde esto no sucedía así, y eran como dinámicas diferentes que había. Bueno, un poco para contar el panorama, ¿no?, en el que nos movíamos en ese momento, aparecen el llamado concurso aparece un ofrecimiento del doctor Ipar, que era el jefe era un jefe de uno de los hospitales neuropsiquiátricos, psiquiatra clásico, que asume, después de que había estado cerrada un tiempo, el departamento de psicología,
y invita a la Asociación de Psicólogos a presentar una lista de 15 profesores para ocupar cátedras de la carrera, porque él quería reestructurar la carrera. Bueno, esto nos trajo muchos conflictos, muchas discusiones, si correspondía entrar o no, si era mejor adentro o afuera, bueno. Y era un momento muy complicado para la carrera, porque estaba saliendo la ley del ejercicio profesional de la medicina que prohibía el trabajo clínico de los psicólogos, y además se hablaba del cierre de la carrera. Entonces, bueno, la asociación finalmente llamó a varias asambleas generales y decidió finalmente convocar a concursos internos, porque no había concursos de la asociación, para elaborar el listado de los profesores que irían para entregarle al doctor Ipar. Bueno, esto se hizo así, y entonces a mí me eligieron para orientación vocacional, y también junto con Sara Slapa, que estaba. Bueno, esto fue para el año 68, y antes organizamos el laboratorio de orientación para el ingreso a la carrera de psicología. Esto fue una de las experiencias interesantes a las que me quería referir, me parece importante. En general fue una experiencia de la que se ha difundido poco, yo hablé poco, nunca, creo que no la comenté ni a los más cercanos. Está, para los que les interesa, está publicada en nuestro número del año 70 de la revista de la Asociación de Psicólogos, no sé si el número 2 o 3, y la cosa fue así. Había un curso tradicional para ingresar a la facultad de todas las carreras que estaban en la Facultad de Filosofía y Letras, y Ipar quería además incluir algo además para los que ingresaban a la carrera de psicología. Habían pensado en la toma de un test, en una entrevista, etc. Digamos, se nos ocurrió con Sara Slapa y con Music Estelbom, las tres habíamos trabajado en el departamento de orientación vocacional, presentar un programa para hacer un laboratorio de orientación. Bueno, esto fue presentado y después de muchas discusiones interminables, terminó siendo aceptado, teniendo conciencia de las complicaciones que esto iba a implicar, lo difícil que era en ese momento, en ese contexto, pensar en la organización de un laboratorio que requiere de condiciones de seguridad para poder funcionar en un contexto académico que tiene una serie de exigencias. Y entonces esto implicó trabajar mucho sobre toda la cuestión del encuadre y cómo íbamos a armar todo eso. Bueno, finalmente el laboratorio se organiza, se hace en el primer cuatrimestre. Nosotros trabajamos todo ese verano en el reclutamiento de orientadores, porque creo que ya se sabía que se habían anotado, o nos enteramos después, se habían inscrito 800 alumnos, y entonces, bueno, conseguimos presupuesto para poder contratar a 15 psicólogos, coordinadores de grupos, que coordinaron 4 grupos cada uno, o sea, 60 grupos, en los que se distribuyeron los 800 alumnos. Además, en ese momento les pedimos a los colegas que habían ingresado como profesores a la facultad que prepararan clases sobre campos, y además coincidía que eran especialistas en campos de profesionales del psicólogo, que prepararan clases sobre el campo profesional del psicólogo. Y bueno, además pensamos en otra estructura que era de cómo manejar la comunicación en un contexto como la facultad, donde había tantas variables. Además había un curso de ingreso que requería presencialidad, y además requería para los alumnos, y además examen final, y bueno, todo eso provocaba muchas ansiedades, y entonces bueno, pensamos también en la estructura de boletines informativos, comunicación,
necesitó eso. Bueno, finalmente presentamos el proyecto que fue aprobado y es una experiencia muy rica. Como objetivos planteamos, a ver, los objetivos que fueron enunciados para los alumnos, los otros eran más complejos. Ayudar a ubicarse en esta nueva etapa formativa que inicia, brindar información actualizada acerca de la carrera que eligió y los campos profesionales y la oportunidad de reflexionar al respecto, aprender a conocerse mejor a sí mismo y a los demás, sobre todo en lo concerniente a los motivos, aptitudes, expectativas, sentimientos y conductas ligados a la elección de esta carrera profesión, aprender a participar en un grupo de tarea mediante el intercambio con los otros miembros del grupo y el coordinador, aprender a aprender. Esto implicó la oportunidad de una microexperiencia psicológica donde los alumnos podían reflexionar, intercambiar ideas, confrontar fantasías, temores y expectativas con información acerca de la realidad, pensar en su modalidad personal en la universidad, y si era la carrera que les interesaba o preferían, estaban a tiempo de pensar en poder elegir otra, poder además reflexionar sobre la situación de ingreso dentro de su vida, lo que esto significaba respecto a otras experiencias, cuáles fueron también las motivaciones para la elección de esta carrera, y poder informarse mejor sobre el plan de estudio, los campos profesionales, etc. Bueno, los canales de comunicación que se utilizaron para informar a los alumnos, para retroalimentar la tarea de los grupos de formación, sobre todo en momentos de dificultades, fueron una circular al inicio, cuando se inscribían, donde se les informaba de las características del curso de ingreso, que iba a tener materias, examen, laboratorio, horarios, fechas de inscripción. Bueno, 8 boletines donde se explicitaron encuadre, objetivos, consignas, tareas del laboratorio, y la frecuencia fue a partir de las necesidades de información que surgían por parte de los alumnos. 3 comunicaciones al inicio, en la mitad y antes de la finalización, donde había un feedback acerca de las distintas modalidades y actividades que se planteaban en los distintos grupos, para que los alumnos, aunque no se encontraban entre ellos más que en las clases de información, pudieran conocer qué es lo que estaba pasando en todos los grupos, y además actas y síntesis de cada reunión. El laboratorio finalmente se estructuró con clases sobre campos profesionales, motivos para la elección de la carrera, y ingreso a la universidad, que se realizaban cada 15 días. Y luego también con reuniones en los grupos de formación, los alumnos se anotaron, como se anotarían después en las comisiones de trabajos prácticos, para un grupo de formación que era en el mismo lugar, elegían por el horario que les convenía, tenía una duración de hora y media, iba a ser estable a lo largo de todo el cuatrimestre, y efectivamente duraron 4 meses, 16 reuniones. Bueno, el laboratorio funcionó muy bien, hubo muchas cuestiones, problemas, ansiedades, como se puede imaginar, 800 alumnos en un contexto como la facultad de la calle Viamonte estaba, en ese momento había varias carreras ahí, uno de los motivos que pensamos que ayudó mucho al funcionamiento fue que tuvo un encuadre muy claro, tanto para nosotros como para todos los psicólogos que trabajaron como coordinadores de los grupos, como para los alumnos también, y para las otras personas. Y esto lo mantuvimos a rajatabla, y hubo que hacer una serie de ajustes a veces, y por eso aparecían nuevos boletines informativos explicando las situaciones y abriendo un canal de comunicación para poder resolver las nuevas ansiedades que se creaban. Los coordinadores, habíamos todos, éramos recientemente recibidos
de pocos años, eran todos, tenían todos experiencias, no todos en orientación vocacional, sí en grupo, y entonces hubo un entrenamiento sobre las dinámicas de grupo que se iban a utilizar en las reuniones de formación, sobre el contenido de cada una de las reuniones, y sobre reuniones generales, donde se reunían, además se distribuyeron todos los coordinadores en 3 grupos, que estaban supervisados por cada una de las coordinadoras del laboratorio, y que se reunían semanalmente. Y además hubo un periodo inicial para el entrenamiento para las técnicas grupales que se iban a utilizar, otras técnicas, etc. Bueno, las reuniones generales eran semanales, a veces duraban muchas horas, los días sábados, y realmente largas horas, y se realizaron desde antes de que empezara el laboratorio y después de que finalizara también, para elaborar cuestiones de la situación. También se incluyeron observadores en algunos grupos de formación, y en los grupos de formación los alumnos trabajaban con los coordinadores psicólogos. La consigna era poder conversar acerca de la clase de orientación que habían escuchado en esa semana o hacía 15 días, y además se empezaba con la lectura del acta de la reunión anterior. Cada reunión tenía un resumen de la reunión, el coordinador la preparaba, confeccionaba el acta y se entregaba a los alumnos, y la reunión se empezaba con la lectura de ese acta, y a partir de ahí entonces surgían los intercambios centrados en el contenido de las clases, que tenían que ver con motivaciones para la elección de la carrera, elección de una carrera, ingreso a la facultad y campos profesionales, y aparecían las discusiones centradas en cuestiones al principio más distantes, y luego, a medida que fueron tomando confianza, en cuestiones más personales. La consigna era que podían intervenir en la medida que lo consideraran adecuado, y no tenían obligación de intervenir para mantener las condiciones de seguridad que requiere un laboratorio. Bueno, esta experiencia fue muy interesante, y a partir de acá luego pudimos realizar otras. Por otro lado, en ese periodo se organiza la cátedra de orientación, que era una, digamos, una materia electiva, siempre lo fue en la carrera, nunca se terminó de introducir como una de las prácticas obligatorias para un psicólogo, a pesar de que las resoluciones, las incumbencias lo dicen, pero bueno, la organización de la cátedra fue todo un proceso muy importante también, y se empezaron a hacer distintas experiencias en las comisiones de trabajos prácticos, en la formación de los alumnos, empezamos a hacer algunas experiencias en investigación, y bueno, todo eso, digamos, yo lo pude reconstruir gracias a unas fichas que estaban publicadas en la Facultad de Filosofía y Letras, que publicamos con equipos de la cátedra. En el año 59, o sea, el año de que se inició la cátedra, publicamos una que se llamaba El proceso de orientación vocacional. Y entonces parece muy interesante, para verlo históricamente, cómo ya en aquel momento, ya desde el inicio, considerábamos a la orientación como un proceso, hablábamos de la importancia de tener un encuadre claro, hablábamos de que había un proceso natural, que era el que espontáneamente hacían las personas a lo largo de su vida en vinculación con los grupos en los que participaban, y que había un proceso, lo llamábamos artificial, pero sería un dispositivo de intervención técnica que tenía que estar, bueno, que era a cargo de los psicólogos. Hablábamos de la posibilidad de que la duración y el tiempo de las intervenciones tenía que ver
con la finalidad y las distintas cuestiones y problemáticas, reconociendo que podía haber distintas cuestiones por las cuales se consultaba en orientación, y finalizaba hablando de la importancia de seguir investigando los motivos de consulta en orientación para entender cuáles eran las cuestiones que inquietaban y preocupaban a las personas. Digamos, después había en el año 74, que fue el último año que funcionó la cátedra, porque después ahí nos echaron a todos de la facultad, a todos los psicólogos que habíamos entrado, escribimos un trabajo para un congreso en Tucumán, que lo llamamos Replanteos en Orientación Vocacional. Y es muy interesante ver cómo se siguen sosteniendo algunas de las situaciones que habíamos conversado, que estuve planteando anteriormente, pero empieza a aparecer mucho más el foco en el contexto, en lo social, en la importancia de las pertenencias grupales, en la importancia de la conexión de los alumnos con otras posibilidades para poder ampliar sus marcos referenciales y su posibilidad de inclusión en la sociedad. Bueno, eso creo que se pueden llegar a conseguir, o en todo caso, yo no los encontré ahora, pero parece realmente es muy interesante. E incluso planteábamos realmente cuáles eran las dificultades de los alumnos para poder formarse en orientación, las confusiones que había con las intervenciones en orientación, en la práctica clínica, clínica como modelo de psicoterapia, ¿sí? La orientación que podían hacer, me parece importante que planteáramos la orientación que podían hacer a cargo de distintos profesionales y cómo esto podía implicar miradas distintas y focos distintos, algunos más conectados con las aperturas educativas, otros más conectados con las motivaciones y y aspectos más en conexión con las configuraciones subjetivas de aquellos que iban a tomar una decisión. Y bueno, todo esto fueron como hitos importantes. Bueno, después de eso, a ver cómo vamos con la hora. Tengo muy poco tiempo. Bueno, yo me presento nuevamente en el año 80. ¿Cómo? Yo me presento. ¿Estamos bien? Bueno, bueno. En el año, bueno, digamos, entre el año 74 y el año 85 son años en los cuales yo continúo mi formación clínica y mi participación en instituciones instituciones clínicas, digamos, eran más bien más de tipo privado que otra cosa, pero bueno, era lo que había en ese momento. Yo ingresé en el 68 al CEMIC, a psicopatología, porque al doctor Montanelli y el equipo con el que estábamos trabajando con él le ofrecieron reorganizar el departamento de psicopatología, entonces ingreso a ese departamento y ahí también empiezo a realizar. Primero siempre me pedían psicodiagnóstico y después terminó realizando entrevistas con las madres, con los hijos, grupos de madres y otro tipo de intervenciones. Finalmente me voy acercando cada vez más a pareja y familia, que era lo que me terminó interesando más. Pero, digamos, nunca quise hacer orientación vocacional en esa institución, en institución médica, clínica, y en cambio, continúo con mi formación clínica, bueno, en psicoanálisis. En ese momento no podíamos entrar los psicólogos a las asociaciones psicoanalíticas, pero nos agrupamos había una asociación Asociación Argentina de Psicólogos Psicoanalistas, que la idea era poder llegar a presentarse para armar un grupo psicoanalítico como el que había en Mendoza con los psicoanalistas, y bueno, todo esto implicó años de reunión y trabajo con ese área, digamos,
de trabajo, de experiencia. Yo trabajaba también en consultorio privado, pacientes, supervisiones, grupos de estudio, con muchos de los profesores que estaban en APA o en APDEVA, hacíamos supervisiones y grupos de estudio. Bueno, y todo eso, en ese momento, cuando se abren los concursos en psicología, yo sentí que era como una asignatura pendiente que me había quedado, y me vuelvo a presentar y dije, bueno, total es poco tiempo. Y bueno, empiezo con una dedicación simple, después de hacer el concurso, empiezo en la cátedra con una dedicación simple y poco a poco todo eso va creciendo. Entonces se organiza el servicio el servicio el CER, lo llamado servicio de extensión, no, dependía de la Secretaría de Extensión y de la cátedra, pero en realidad era el servicio de orientación para las prácticas, ¿no? Justamente Gladys Sarmiento, que la estoy viendo por ahí, trabajó muchísimo y en programas muy interesantes. Recuerdo que en una oportunidad fue un pedido que nos hicieron desde Cáritas y que había que ir hasta zonas de San Isidro, que la venían a buscar con un taxi porque eran peligrosas, y bueno, y muchas intervenciones en Avellaneda con grupos de alumnos en talleres laborales, y esa era una de las áreas en las que trabajábamos. También hacíamos otras intervenciones en escuelas de la ciudad y otros programas, pero eso que fue el programa Avellaneda fue creciendo mucho porque la facultad tenía en ese momento un programa Avellaneda y era para la intervención comunitaria. Entonces recuerdo que en una oportunidad la persona de la facultad era un vicedecano, que esa Forcada, que dirigía ese programa, nos dijo que había un pedido de la municipalidad para que fuéramos a hacer talleres de orientación, porque en un cuestionario que le habían hecho a los alumnos pusieron como tema que más los inquietaba y preocupaba qué iban a hacer en su vida cuando terminaban la escuela. Y cosa que a mí me asombró que les inquietara a los adultos, ¿no? Era como el tema nunca reconocido, ¿no? Pero obviamente para los jóvenes es un tema que los tiene muy preocupados, siempre, a veces explicitado y a veces ya tiraron la toalla desde antes pensando que no van a tener oportunidad y ocasión de cambiar su situación, que sobre lo cual tenemos que trabajar mucho, nosotros los orientadores. Bueno, la cuestión es que en ese momento, ya con las experiencias que habíamos tenido de trabajo en instituciones, yo también trabajé en una institución de recreación y aprendí mucho sobre instituciones, etcétera, etcétera, sobre todas esas experiencias, le pedimos a la municipalidad que convocara a la municipalidad a las escuelas, y la reunión se hiciera en la municipalidad con las escuelas que quisieran ir. Se asombraron mucho en la municipalidad porque hubo un presentismo mucho más alto que el que hubieran imaginado y una demanda enorme de talleres de orientación. Obviamente nosotros en el servicio éramos un equipo pequeño de profesora titular, profesor adjunto, JTP y algunos docentes. Y bueno, conseguimos que el programa Avellaneda se interesara porque pensaron que entonces era un tema comunitario importante, y entonces la facultad conseguimos varias designaciones. Entonces se organizó un equipo, y fue un equipo que cada vez fue creciendo más, tanto que ya era como que invadía todo, ¿no? El equipo invadía también el servicio de orientación vocacional y ocupacional, se llamaba el de la facultad, que no me acordaba, se invadía también los grupos que hacíamos ahí, pero era sumamente interesante. Y bueno, y ahí tuvimos, creo, también experiencias muy importantes, que todavía sigue. Después se crea el programa POSIL, que es Programa de Orientación para la Inserción Laboral, donde Gladys también trabaja mucho, con Carlos Marano, ¿no? Y después Daniel Nicotra también, no sé si está en ese programa, y ahora Juli Lavandeira, después, bueno, siguió. Y tengo entendido que ahora se sigue en la cátedra, creo que lo tienen también por internet, por Facebook o por alguna de las redes sociales, y lo han modernizado y todo eso, pero siguen siendo intervenciones en las escuelas
para la orientación de los alumnos. Es increíble porque las escuelas de la provincia tienen orientadores escolares, pero en general no tienen formación en orientación vocacional. Entonces, o además también tienen otras urgencias mayores y no pueden ocuparse de la orientación vocacional. Entonces pedían a los equipos de la facultad actividades de orientación y se hacían talleres para la orientación de los alumnos, muchas veces en colaboración con los propios orientadores escolares de las escuelas, y también hacíamos formación de los orientadores de las escuelas para estas actividades. También hubo una oportunidad que hicimos una intervención muy interesante, que también está publicada en una revista de la Facultad de Psicología, en el año 97, creo. La experiencia fue en el año 93, que una de las alumnas, que era inspectora de escuelas en la zona de Avellaneda, nos convocó me convocó al equipo de la cátedra y fui a dar una entrevista con algunos de los docentes, nos dejábamos en equipo, y me encontré con que eran un equipo de 30 orientadores que pertenecían a 50 escuelas de la zona, y que tenían que hacer orientación para los chicos que estaban por finalizar la escuela primaria, porque era una nueva resolución que había salido, y no tenían la menor idea de lo que hacía, estaban preocupados por eso, porque tenían otras actividades más por ahí que podían parecer más urgentes en ese momento, etc. A raíz de esto fue que les ofrecimos hacer una actividad diferente, que era la posibilidad de poder armar un programa y un proyecto específico para las necesidades de ellos, es decir, estudiando cuáles eran sus necesidades, cuál era la población a la que atendían, cuáles eran los requerimientos, qué formaciones tenían, quiénes integraban el equipo de orientadores escolares, porque había sociólogos, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, educadores, y en función de esto, entonces, armamos un programa de formación que se hizo agrupadas las escuelas por zona, porque a pesar de que eran todas del Partido Avellaneda, pertenecían a zonas que tenían distintas prioridades y distintas urgencias sociales, y pertenecían a distintos grupos, por ejemplo, y entonces tenían por ahí otro tipo de necesidades. Bueno, eran todas, finalmente, todas las necesidades humanas son todas iguales, ¿no? Pero digamos, terminaban diferenciándose, y entonces por la cantidad, por la urgencia, y entonces se terminaron haciendo una formación en red, es decir, en grupos de las 5 escuelas, eran cada 5 escuelas de la zona, además un orientador del equipo de la cátedra concurría a cada una de las escuelas para recabar información directa de la problemática de esa escuela, y además hacíamos una reunión mensual con todos los que participaban en esa cuestión, ¿no? Entonces la intervención era individual, grupal, de pequeño grupo, y luego en el grupo grande. En esta actividad trabajaron, hoy releyendo notas, encontré Leandro Legazpi, Carlos Marano, Fabián Monedero, y yo. Bueno, desde ya muy agradecidísima con todos ellos, fue un trabajo muy fuerte, de mucho compromiso, y esto, bueno, era una cuestión que querría señalar, ¿no? Todos los equipos siempre pusieron, creo que era como una de las condiciones para trabajar juntos, digamos, el compromiso con las actividades que se hacían. Y ese compromiso implicó, digamos, muchas satisfacciones, también muchos momentos difíciles, muchos momentos de ansiedades, de angustias, hasta de enojos. A veces estábamos como demasiado, yo creo que no teníamos mucho tiempo para reflexionar en ese momento, para escribir, etcétera, porque eran constantes las actividades y cada vez se abrían más, ¿no? Por otro lado, por otro lado, estábamos interesados en poder tener inserciones más
más importantes en el sentido de conseguir más recursos que se mantuvieran en las instituciones, porque nosotros íbamos a las instituciones, pero después las instituciones tenían que seguir solas y a veces no siempre podían seguir solas, y nosotros no podíamos ir a todas las instituciones porque, bueno, empezábamos con un plan, ¿no? Íbamos a algunas, luego a otras, y bueno, lamentablemente, creo que ahora lo he entendido con el paso de los años, que las cosas llevan su tiempo, nada cambia tan rápido, y hay distintos procesos que se van dando, y a veces hay muchas cuestiones muy importantes y que van modificando, y hay otras que dan marcha para atrás, y son un paso adelante, uno para atrás, y así es como se va haciendo la historia, como decía María Laura al comienzo, ¿no? Bueno, yo no hablé, por lo menos voy a decir de lo que no hablé, después en la facultad, bueno, cortamos acá, María Laura, y vemos preguntas, o me dan a ver si puedo redondear por lo menos los temas, para que no quede oculto. ¿Sí? Dale, y después pasamos a las preguntas, que quizás haya alguien que tenga ganas de hacerte alguna pregunta que te recuerde alguna otra cosa. Bueno, a ver si... Pero redondea, ¿querés redondear un poco más primero? Dale, 10-15 minutos, ¿me dejas redondear? Entonces, vale, bárbaro. Bueno, a ver, yo hablé de las actividades en el servicio de orientación, no hablé de las actividades en la cátedra. Las actividades en la cátedra implicaban, bueno, la cátedra de orientación vocacional y ocupacional, con un programa que se fue renovando siempre, a medida que íbamos teniendo más experiencias prácticas que implicaban más lecturas, a medida que desarrollamos también las investigaciones. Gladys trabajó en muchas de las investigaciones, las estoy mirando acá también, y fue un equipo realmente muy valioso, diría yo, ¿no? La primera una investigación, bueno, no voy a dar detalles, pero me acuerdo que la investigación ahora que estoy mirando a Gladys, la investigación del proyecto del año 95, que fue cuando empezamos nuevamente a decir vamos a hacer investigación, que era construcción de proyectos de vida, creo, inserciones significativas al trabajo, construcción de proyectos de trabajo, e implicó el análisis de muchísimos grupos que se hacían de orientación, que se hacían en el programa Avellaneda, que para el fin de la investigación estos grupos fueron grabados y luego fueron desgrabados, ¿sí? Y se analizaron cuáles eran las reuniones, cuáles fueron las reuniones de los talleres y las problemáticas que planteaban los estudiantes, las expectativas, los deseos, etcétera, en esas dinámicas de los talleres. Eso recuerdo que fue desde el punto de vista de investigación un trabajo. En aquel momento todavía no se utilizaban las planillas, y recuerdo que eran planillas extensas de papeles y datos. Bueno. Y de ahí salieron realmente datos interesantes que nos sirvieron luego para enfocar otros temas. Por ejemplo, el tema siguiente fue representaciones sociales de estudio y trabajo de los adolescentes, que nos permitió poder entender mejor cómo era que veían el estudio y el trabajo, y cuáles eran los determinantes que tenían en función de la edad, del género, del origen social muchas veces, del tipo de escuela. También era interesante, descubrimos, ¿no? De la escuela industrial, comercial o bachillerato, tenían otras representaciones, y el concepto de representaciones sociales y de la psicología social nos pareció sumamente interesante, porque es la representación de un individuo, pero que está construida a partir de su grupo social y de las otras representaciones que circulan en la sociedad. Entonces realmente es un concepto que nos pareció interesantísimo para poder acceder a entender mejor muchas de las problemáticas. Bueno, en las investigaciones que hicimos 8 en la facultad, y después otras que dirigí yo en otras universidades del país también, con los equipos que la hicieron los equipos del país, pero el programa, el proyecto y eso
les di una mano yo con eso para que además pudieran hacerla. Todo eso, digamos, trajo temas y conceptos y nociones que fueron acercándonos a nuevos enfoques, a nuevos conceptos, a nuevas maneras de entender la problemática, y todo esto nos ayudó mucho, y que todo esto de alguna manera también repercutió en la organización del programa, en la cátedra, en la práctica profesional que organizamos en el año 93, posteriormente en la maestría en psicología educacional, que organizamos con Eli Chiri, Castorina, Lenzi, Slemenson, Bettengel y yo en la Facultad de Psicología, y que en los comienzos tuvo un área de especialización en orientación vocacional, pero luego decidimos que era mejor, que no había tantos alumnos para tantas áreas de especialización, entonces planteamos la especialización como un segundo año, donde cada una de las áreas planteó 3 materias, y los alumnos podían especializarse, y todos los alumnos la cursaban, y los que querían especializarse en ella elegían tema luego para su tesis de maestría en alguna de esas áreas. Por otro lado, también están, en el año 99, en el año 90 me nombran en la DOE, y ahí empieza también un movimiento muy, muy fuerte. Recuerdo que yo acepté por 4 meses porque se estaba reestructurando había la directora anterior se jubilaba, o se jubiló, y entonces había una estructura nueva, y entonces yo dije, bueno, por 3 o 4 meses, y estuve 21 años, hasta el momento que me jubilé en el año 2011. Realmente fueron importantísimas todas las actividades realizadas, y ahí estaban Carolina, Laura, que las estoy viendo, bueno, Natalia Virgili, Claudia, bueno, con Verónica Weber, que la estoy viendo, hicimos el programa para Ministerio, que lo presentamos desde la DOE. Fue un programa que se hizo para 12 escuelas de la ciudad de Buenos Aires, que duró durante un año, y que formaba parte del programa de articulación Escuela Media Universidad, y donde el Ministerio eligió algunos proyectos, nos eligió el nuestro lo construimos entre 5 personas, entonces estaba Verónica, y estaba también Claudia, estaba Fernando, también estaba Diego Siñú, Claudia y Diego eran los que coordinaban a los orientadores, creo. Y después estaba Elvira Balbi también, creo que Margarita Bornemann estaba también en ese momento. Bueno, este programa fue un programa muy interesante, muy complejo, pero que creo que quiero referirme, es un programa que tenía 5 módulos, pero lo importante es que tenía 2 subprogramas. Dentro del programa general, ¿no?, había un módulo que tenía que ver con la evaluación, al inicio, antes de empezar, y después en cada uno de los momentos y al final. Y después hubo 2 subprogramas. Uno era explorando el mundo del trabajo y las posibilidades educativas. Ese programa lo iban a llevar a cabo profesores de las escuelas secundarias, para lo cual hubo una primera parte que concurrían a seminarios de formación, entrenamiento, actualización, ¿no?, con los coordinadores del proyecto, y además, aparte de ciertos temas teóricos que se profundizaron, incluimos una serie de diseños para un programa que ellos podían llegar a hacer con los alumnos. Esto fue porque si empezábamos a construir con ellos
cada uno del material que tenían que usar con los alumnos, no, iba a llegar fin de año y no lo íbamos a poder terminar, que es lo que comentaban que terminaba pasando en todos los proyectos. Acá, bueno, teníamos todo preparado, la verdad, pero con varias opciones para que los profesores eligieran aquello que les parecía que tenía más que ver con su estilo, con aquello que, cómo se sentían más capaces para desarrollar esos temas, etc. Y fue, primero empezamos con el trabajo y luego posibilidades educativas. Hubo mucha resistencia a que empezar con trabajo, porque siempre parece más fácil el tema de educación que el trabajo, pero nosotros empezamos así porque yo pensaba que la orientación tiene que empezar conectándose con el mundo del trabajo, y después se ve el mundo de las formaciones, que se diversifica y cambia tanto. Bueno, actualmente el mundo del trabajo también cambia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ese programa, y entonces con los alumnos se hizo también todo un diseño, y después había otro módulo que tenía que ver con el de comunicaciones, que al principio fue muy sencillo en ese momento, era el año 94, estoy hablando, ¿no? Año 94-95, no, perdón, 2004-2005, sí, 2004-2005. Al principio fue a través de correo electrónico, y hubo muchas dificultades, y poco a poco empezaron a utilizarlo, porque hacían consultas con los coordinadores del proyecto, y después entre ellos se empezaron a pasar datos, y entonces se dio toda una interacción interesantísima y muy importante, que dio lugar a la posibilidad de empezar a hacer comunicaciones también entre los profesores, y después vino el momento, la etapa del desarrollo del programa en las escuelas con los alumnos, para lo cual se siguieron haciendo las reuniones de supervisión sobre qué es lo que pasaba con el programa que estaban realizando con los alumnos. Además, los alumnos tenían que hacer un microproyecto de investigación, era como un proyecto de investigación, suena así muy, pero que era muy concreto, porque tenía que ver con todas aquellas capacidades que pensábamos que era importante que adquirieran como recurso para poder insertarse, tanto para los estudios terciarios o universitarios como para el mundo del trabajo. Entonces tuvieron que presentar informes escritos, aprender a escribir un informe, aprender a reunirse en equipo, a programar un tema, a discutir cómo lo iban a llevar a cabo ese tema, a entrar por internet, etcétera, etcétera, a ver, ¿no?, cómo se apropiaban de ese tema, cómo exploraban trabajo. Era impactante ver cómo los alumnos decían que tenían 3 o 4 trabajos o profesiones o estudios, no podían claramente delimitar cómo era, pero que les interesaba, pero cuando les preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que se hace en esos trabajos? ¿Qué actividad concreta se realiza? ¿Qué formaciones se necesita para esos trabajos? No tenían la menor idea. Entonces eran como recursos que a veces invisibilizamos desde la sociedad, desde las escuelas, desde los adultos, que son recursos que los alumnos no tienen y que entonces tienen mucha dificultad a la hora de insertarse en cuestiones ya de formación terciaria o en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Algunos tienen más recursos y lo podrán hacer en ámbitos privados, en otros lados, pero hay otros que no lo pueden terminar de desarrollar. Bueno, y Diana, ¿querés que hagamos una pequeña pausa? Que hay algunas personas que quieren hablar y de paso por ahí te dan pie para contar alguna otra anécdota que haya quedado pendiente. Bueno, sí, está pidiendo la palabra Oscar Mongiano, y después lo invito a Leandro, que escribió unas palabras en el chat, también a participar. Y Oscar. Bueno, gracias Carolina, y gracias Diana. Hola, Oscar. La verdad es que buenas tardes. Y por supuesto, gracias a mi compañera de vida por muchísimas cosas, pero ahora en especial por este evento y a todo el equipo de orientadores. Quisiera solamente decir 2 cosas. Una es una pregunta y otra es un pequeño prefacio a este evento, ¿no?, que tiene que ver con una modalidad de
transmisión que nosotros tenemos en Barbecho, y que tiene que ver con un modo de resistencia a lo que entendemos como el efecto de generación espontánea. Yo lo llamo más cotidianamente al jugo de naranja en polvo, ¿no? Podríamos decir, prefiero las naranjas. La naranja, claro, sí, sí. A los jugos que vienen en polvo, ¿no? Preferimos las naranjas. Y cuando tenemos la oportunidad de poder recogerlas del árbol, que son muy pocas y son difíciles, nos esforzamos mucho. Tenemos una historia con Aura y porque no podemos cortarla. Pasa en este, a mi entender. Lo que has nombrado a Fernando Ulloa, a Blecher, y que inevitablemente, no solo por haberlos nombrado, sino por muchas de las cosas que has traído, como el proceso, como las necesidades sociales, como la metodología de trabajo, no podemos olvidar al maestro Pillon Rivière, Enrique Pillon Rivière, ¿no? Obvio. En este sentido, creo que en Barbecho faltaba algo, porque por suerte contamos con algunos maestros, como Vicente Citolema, en arte terapia, con quien tengo la suerte de haberme formado y estar hace 30 años trabajando, como Roberto Vega, con educación popular y juegos teatrales, como Rubén Drien, filósofo, teología de la liberación, incluso han viajado a China para estar con monjes tibetanos, los instructores de las áreas corporales. Es decir, intentamos recuperar las fuentes que podemos para construir lo que somos, para reconstruir de dónde venimos y qué es lo que estamos siendo. Y en este sentido mi agradecimiento, porque la verdad es que hace tiempo que le insisto a Laura que conozco el aprecio y la formación que ha tenido contigo y que para Barbecho era imprescindible, porque el equipo de orientadores ha tomado un fuerte envión en estos últimos años y ese envión había que justificarlo, darle el basamento, que es lo que tratamos de hacer en Barbecho. Pero también tengo una pregunta ahora, bien concreta, que es que vos has nombrado algo y has dado muchas referencias de toda una época, especialmente en los primeros tiempos de pionera, en la Facultad de Psicología, en orientación, con maestros como Blecher, Ulloa, que también fueron pioneros por sus rupturas con las instituciones, etc. En este sentido había un espíritu de época en aquellos años. Y la pregunta concreta es, ¿qué queda o qué vos considerás que queda, si es que queda, algo de ese espíritu de aquella época que para muchos es tan valioso, para muchos de nosotros es tan valioso en esta época? La pregunta, sí, ¿qué queda de aquella época o del espíritu ese? Del espíritu, de aquella época nos quedan los libros, nos quedas vos, nos quedan los maestros que tenemos cerca, eso sin duda, y por eso nuestro agradecimiento a que te predispongas a venir. Pero del espíritu de aquella época. Bueno, te comento, yo creo que el espíritu de aquella época, ¿no? Tenía, esa es la pregunta, el espíritu de aquella época tenía que ver con la creencia que teníamos. Yo creía que era única, pero después leyendo material de colegas de campos distintos, pero que cursaron para la misma época la carrera y que se dedicaron a otras especialidades, que todos era un proyecto nuevo que empezaba. Es decir, que empezar un proyecto nuevo, con un objetivo, con una finalidad, que tiene sus vinculaciones con la realidad externa, aunque esas vinculaciones en su momento se fueron cortando siempre y hubo que ver cómo se podían, ¿no? Por dónde se volvían a rearmar, etcétera, etcétera, etcétera.
yo creo que es fundamental. Y en ese sentido yo pienso que, por ejemplo, el tema de trabajar en las instituciones es un tema difícil y doloroso. Barbecho también es una institución, es un área que da muchas satisfacciones, pero también es un área que que es muy dolorosa y que cuesta mucho esfuerzo sostenerla. Yo he leído mucho material de sociólogos de la educación en Francia, Dubet, por ejemplo, Martuchelli, entre ellos, que hablan y otros, y los de acá también. No nombré a Claudia Jacinto, que a lo mejor está también presente, una socióloga que trabaja mucho, hace tiempo que estoy desconectada, pero que ha coordinado muchos programas y proyectos de orientación, de inserción laboral para jóvenes. Claudia fue una figura muy importante en mi formación, ¿no? en otra etapa. Hago un paréntesis, disculpa, ahora vuelvo a contestarte, desde la sociología, y fue mi codirectora de tesis también, ¿no? Yo hice la tesis en Francia y ella fue la directora en cotutela con Francia y Argentina. Ella fue también directora y realmente una persona, ha dirigido muchos programas, proyectos y muy seria, y tiene mucho escrito sobre la escuela en la Argentina, la educación en la Argentina, los jóvenes, el problema de los adolescentes, ¿no? Y es de una ideología muy progresista, realmente una persona muy valiosa. Vuelvo a la contestación. Yo creo que el hecho de tener un proyecto es importante. Ahora, los proyectos para... digamos, se pueden volver, o sea, hay que ponerlos no se pueden poner en alcanfor. Vos hablabas antes del jugo en polvo, ¿no? Yo te diría, las cosas no se pueden poner en naftalina o en alcanfor, sino que las cosas se van renovando, digamos, las cosas tienen que cambiar y modificarse. Una de las dificultades del trabajo en las instituciones, que es muy complejo, creo, es cómo hacer para poder superar las dinámicas que se terminan dando en las instituciones, que tienen que ver con dinámicas sociales más amplias, que suceden en otro tipo también de instituciones, y donde terminan haciéndose una serie de vínculos, a lo mejor más verticalistas, más autoritarios, y donde termina siendo difícil sostener el espíritu que había en los programas y proyectos iniciales con algo que convoca. Yo creo que la idea de poder no entrar en esa alienación o no sé, en esa situación de tener que poner como alcanfor, sería, o no sé, una naftalina, es poder revisar sistemáticamente los programas, los proyectos, la manera en la que se están haciendo, las respuestas de aquellos a quienes nos dirigimos en los servicios que estamos dando, que estamos prestando, y eso es fundamental. Y volviendo a veces me disperso un poco ahora, disculpen, volviendo a los trabajos de la sociología de la educación de los franceses, había un trabajo de Bourdieu muy importante, La miseria del mundo, donde relata una entrevista con un equipo de investigación, relata una entrevista con un director de una escuela, donde comenta como los trabajos que toda su vida hizo con la ilusión de estar en ese lugar y lo que era ser director de esa escuela y cómo armó ese colegio, el cariño y los años que pasaron, y ahora que está cerca de la jubilación, se pregunta qué estoy haciendo acá, porque no entiende las agresiones que hay, cómo puede ser que los alumnos rompan, que no tengan un poco más de solidaridad entre ellos, etcétera, etcétera. Y creo que es muy interesante porque son entrevistas que se realizan a distintas personas en funciones sociales, ¿no? Que leí ahí, en ese libro, y donde muestra cómo las dinámicas sociales terminan, digamos, metiéndose y se terminan, digamos, uno termina también transformándose en cuestiones de las que a lo mejor no tiene conciencia, y que entonces creo que es interesante poder tener ese área de observación o reflexión. No sé si con esto te respondo algo. Por supuesto, gracias. Nada, de nada, gracias a vos por el espacio, la invitación con María Laura. Gracias.
Bueno, Leandro, te invito a transmitir un poco las palabras que expresaste en el chat A ver si lo y puedo ver, lo veo hace años. Hola, Ah, no lo veo. Pero... Diana, ¿cómo te ahora sí. va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, colegas queridos? Queridas? Leandro. ¿Qué tal? Bien. No, a ver, yo quiero hablar poquito. Prefiero escucharla, Diana. Quiero hablar poquito. En realidad lo que quería era quería agradecer por tu incansable tarea como trabajadora de la orientación, por tu rol de pionera en este área, por todo lo que nos dejás y nos dejaste, que se traduce en, bueno, en esta cantidad de personas que estamos aquí comprometidos con este área sólida, consolidada y fuerte. Y me gustaría, si tenés ganas, yo lo considero así, pero bueno, a ver cómo lo ves vos, que cuentes un poco la historia o algún fragmento de cómo fuiste insertando a la orientación como disciplina, la perspectiva de la Argentina en el contexto internacional. Yo fui como partícipe de esa experiencia, de esa situación, de esa época, y me gustaba mucho cuando vos volvías de los congresos y contabas experiencias en ese sentido. Pero bueno, yo lo que entendí, lo que entiendo es que vos abriste las puertas de la Argentina a un contexto internacional que hoy es, bueno, está mucho más accesible y más cercano, pero que en tus relatos y en tus experiencias nos permitía, bueno, acceder a, bueno, a nuevas formas de entenderlo, a distintas formas de entenderlo y ampliar nuestras formaciones y nuestras comprensiones de los problemas. Bueno, y nuevamente agradecerte. Gracias, Leandro. Yo a vos también. Hemos trabajado en muchas actividades que fueron muy interesantes, muy importantes. Entre otras, fui la tesis en la maestría que vos hiciste sobre representaciones sociales de los jóvenes pobres sobre el estudio y el trabajo, me acuerdo, que fue excelente, un trabajo muy importante. Sí, sí. Y bueno, y otras actividades en los programas de investigación, ¿no? Siempre estuviste presente ahí, y bueno. Para mí fue un placer siempre todo lo que hice con ustedes. Bueno, el tema sí, no tuve tiempo para hablar de eso. Yo en realidad, yo viajo yo asumo en la DOE en el año 90, en el año 91, yo empiezo a pensar que no puede ser que no conozcamos, que no tengamos contacto con la Asociación Internacional de Orientación Vocacional y Ocupacional en aquel momento, que había sido creada desde la UNESCO, creo, o por lo menos con intervención de UNESCO. El Departamento de Orientación de acá también fue creado con intervención de UNESCO. Entonces me empiezo a interesar y me entero que hay un congreso en Portugal. Entonces solicito poder ir, y me acuerdo que en ese momento, a mí recién me acuerdo que voy al congreso ese, presento un trabajo, y me encuentro con que el director era el presidente de la AIOS, que era la Asociación Internacional, y él era profesor en psicología, y también era el presidente del Congreso, claro, como presidente de la IOS era presidente del Congreso, era la Facultad de Psicología en Lisboa. Y recuerdo que yo pido hablar con él y me recibe me asombro porque me recibe muy calurosamente, me dice que tiene muy buenas referencias de la Argentina, o que le interesa mucho la Argentina, y que se alegra que yo me haya acercado, y que querría que yo me acerque más también, y etcétera, etcétera. Y también que quiere charlar un poco más conmigo, y entonces si yo puedo a la tarde, él estaba ocupado, ¿no? No sé en qué horario, y cuando voy a esa charla estaba él con Super, ¿no? Super es uno de los psicólogos, Super debía tener como 90 años en ese momento, no sé, y bueno, la verdad es que fue un placer
un ratito fue nada más. Y, bueno, a partir de ahí yo empiezo a notar que hay toda una serie que es toda una disciplina la orientación vocacional, y que acá no teníamos ni idea de eso, ¿no? Que tiene una serie de vertientes, más importante, menos importante, uno las toma en cuenta, no las toma en cuenta, pero que es importante si uno se, digamos, o por lo menos lo pensé en ese momento, ahora lo podría replantear, ¿no? Pero era importante, creo, conocer, sobre todo si estábamos en áreas académicas, bueno, cuando hablábamos de eso, ¿qué significa eso? Y además, cómo después uno puede también entonces empezar a insertarse a su vez en los equipos si uno empieza a manejar un lenguaje que termina siendo un lenguaje que es un lenguaje internacional, que tenés que conocer. Bueno, el lenguaje mío nunca fue muy internacional, porque yo siempre, después por ahí para acá, para Buenos Aires sí, porque estaba fascinada con entender y escuchar y todo lo que sucedía, y que fue todo lo que yo incorporé en las cátedras, en las publicaciones, en las investigaciones, que fueron más o menos importantes. Yo a lo mejor ahora los releo y pienso que yo no estoy de acuerdo con esos esquemas, no estoy de acuerdo con esos modelos, yo tengo otra mirada, otra versión, pero que no se puede, que entiendo que no se pueden desconocer. Y sobre todo me parecía que en la Argentina era importante que si se hablaba de orientación, no se inventaran cosas que no tenían que ver finalmente ni con psicoanálisis, ni con orientación, y bueno, todas esas cosas. Bueno, eso era muy, muy rígida yo, porque en ese momento diría, bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Porque yo no soy quien para opinar sobre lo que hacen otros, ¿no? Hay distintos modelos y distintas especialidades. Bueno, y entonces así poco a poco empecé a... bueno, la cuestión es que a mí me eligieron, fui la primera latinoamericana que entró a un comité internacional ahí, de la IOS. Después, con Ferreira Márquez me iba bien, porque yo no entiendo bien el inglés, o cada vez menos, en una época un poco más, pero con Ferreira Márquez él sabía francés, entonces no había problema, pero después cuando vino Jenske, que era alemán, y otros, me fue un poco más difícil, y yo estaba más ocupada acá y ya me terminé abriendo de esa asociación, pero en su momento tuvo importancia. Y sobre todo si hay posibilidad de contacto con colegas con los que uno quiere contactarse, porque la verdad es que es una diversidad enorme. Uno se entera que orientación vocacional es un campo de prácticas realmente muy, muy diversas, porque tienen formaciones muy distintas las personas que lo hacen. Algunos son maestros de primaria, otros son maestros de secundaria, otros son especialistas, otros son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso me pareció también interesante, conocer las investigaciones que se habían hecho. Ellos tenían más plata que nosotros, y entonces nos han prestado o nos han pasado generosamente algunos cuestionarios que nosotros también usamos acá, adaptándolos, por supuesto, y pidiéndoles la autorización para poder entender. Pero entonces, para poder entender algunas cuestiones, por ejemplo, qué pasaba en las escuelas con los orientadores. Hicimos una investigación con AUNAR, donde intervinieron, no me acuerdo si ahora fueron 8 o 10 universidades nacionales, y resultó que también está publicado ese trabajo, pero resultó que lo que se llama orientación vocacional en las escuelas está a cargo o de los directores o de profesores que tienen poco tiempo, pero que realmente no tienen, ¿no?, una dedicación, ¿no? En cambio hay algunas personas cruciales como los bibliotecarios de algunos colegios que tienen realmente, que se ocupan de prestarle cosas a los chicos para que se vayan enterando de distintos campos y abriendo, bueno, todo eso, etc. Bueno, y fue a raíz de todo eso que cuando tuve que elegir la beca Talman, que me dio la universidad para la formación de profesores, yo elegí ir a INETOP, que es un instituto francés, que es el único en el mundo en el cual trabajaban psicólogos, ¿sí? Igual que en Argentina, porque en general en los otros lugares del mundo los psicólogos no trabajan no trabajaban tanto en orientación vocacional. En España en general son los pedagogos, más desde la educación, pero bueno, también son intervenciones muy, muy interesantes. Actualmente yo creo que la orientación es un campo pluridisciplinar y
personalmente la praxis que yo sostengo tiene que ver con intervenciones clínicas y educativas. Y además podemos sumarle muchas otras también, ¿no? Creo que no se pueden, sobre todo porque lo clínico termina generalmente llevándose hacia la patología, no tendría que ser así, tendría que ser hacia la prevención y la salud, pero lamentablemente es así, y entonces en los colegios, los orientadores, etcétera, hacen generalmente actividades que tienen más que ver con el diagnóstico y con la clasificación de las personas que con la apertura y a un trabajo de apertura. Bueno, y cuando me tomo contacto con INETOP, entonces creo que es un mes y medio que dura la beca, me encantó esa institución, y entonces ellos tienen un programa de formación de orientadores, que es donde intervienen psicólogos, sociólogos, economistas por ahí, y es para la formación de aquellos que quieren formarse para hacer orientación en las escuelas. Creo que este programa después, por cuestiones políticas, económicas, le quitaron se discontinuó, pero mientras duró, y sigue estando, pero creo que si en una época eran 1000 becarios que incorporaban por año para trabajar en las escuelas, creo que después terminaron siendo 100 nada más, ¿no? Es decir, que se achicó muchísimo. Bueno, a raíz de que entro en contacto con esta institución, me ofrecen presentarme, establezco muy buenas relaciones con todos, y me gusta, me parece interesante, y me ofrecen presentarme, ellos tenían mucha experiencia en trabajos en las escuelas, y me ofrecen presentarme a un proyecto de ministerio como profesora invitada. Y entonces acepto y me aceptan, y entonces me contratan por 3 años, que después terminaron siendo 4, donde yo iba desde enero hasta abril, comienzos de abril, porque después venía y empezaba la cátedra acá, a trabajar con ellos allá. Y eso fue muy interesante. No sé si con eso contesto un poco más. Me explayé mucho, disculpen. No, me gustaría, Gladys quiere saludarte, pero previamente quería leerte algunos mensajes que están en el chat, que me parece que son muy lindos. De parte de Verónica Weber, te agradece, dice, fuertes aprendizajes y grandes experiencias compartidas de tu mano. Siempre digo que colaborar en la DOE y conocer a Diana y a su gran equipo, muchas presentes aquí, marcaron mi carrera en diferentes ámbitos, me ayudó a construir criterios profesionales claros para mi desempeño siempre. Eso lo transmite Verónica. Norma Mellado te agradece, gracias Diana por tus aportes fundantes, tu recorrido, legado y compromiso. María Rita Ragau, un honor para mí compartir este homenaje a Diana, gracias enormes por compartir con nosotros tu rica trayectoria y experiencia plena de creatividad. Y si ahora la perdí a Gladys, si Gladys, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola. Bueno, nada, sencillamente quería saludar a Diana y, bueno, decir que, bueno, estuve en muchas cosas en aquel momento de la cátedra inicial, porque, bueno, Diana lo que tenía como característico es ser una persona que todo el tiempo estaba generando nuevos trabajos, nuevas intervenciones, y la verdad que fue una época muy rica en ese sentido, y que de alguna manera el hecho de intervenir tanto en terreno también para mí fue un aprendizaje muy importante, y que hoy, después de tanto tiempo que pasó esto, ¿no? O sea, yo estuve 20 años en la cátedra más o menos, y bueno, fue de mucha riqueza, y Diana también fue una persona muy generosa en esto, como traía esta cuestión de los viajes y demás, y todo lo que ella traía era compartido con todos y enriquecía el trabajo de nosotros como equipo, ¿no? Creo que sí hubo experiencias muy ricas, y que uno por ahí podría pensar, no es específico de la orientación, de pronto ese programa que mencionó con el Obispado de San Isidro,
que eran intervenciones en escuelas de formación profesional, que fue muy interesante, y lo que ella cuenta era un barrio que se llamaba Los Tábanos, en Tigre, que no había transporte, no había ninguna manera de llegar, y nos tenía que venir el cura a buscar a la estación para poder ingresar al barrio, porque era muy peligroso, ¿no? Pero bueno, como esa hubo muchas cosas que vivimos en aquel momento muy particulares, lugares que hoy en día la verdad que no sé si se podría ir, pero bueno, fueron experiencias muy ricas y muy, muy variadas. Y quiero rescatar eso, ¿no? Como que Diana es una persona que creo que a todos los que trabajamos con ella nos ha dejado una impronta muy particular, de disciplina también en el trabajo. Creo que todos, como ella dijo, ¿no? De alguna manera estábamos muy comprometidos, porque también ella nos transmitía ese compromiso. Permanentemente estábamos trabajando en distintas cosas a la vez, y creo que eso también, ¿no? Fue como muy intensa la experiencia. Participé particularmente yo en todas las áreas de la cátedra, particularmente en extensión, que valoro muchísimo todas las experiencias que se pudieron hacer, en investigación también, como cuenta. También hubo una investigación previa que era sobre la inserción del psicólogo en el área metropolitana, que también esa fue una de las primeras. Y realmente quiero que de alguna manera expresar también mi agradecimiento a la formación, que bueno, la formación que se fue dando a través del trabajo, ¿no? A través de esas intervenciones, de esas supervisiones que teníamos con Diana, las reuniones al principio en el consultorio, no sé si puedo contar con la bañadera llena de carpetas, y bueno, que tenían que ver con una etapa de mucha producción, mucho entusiasmo por parte de todos, porque, bueno, muchos estábamos, de los que empezamos a trabajar en el equipo más cercano, estábamos recientemente recibidos o por ahí, y creo que eso también le dio un marco especial a la experiencia. Y recuerdo también que en esa primera época Diana tenía un equipo de docentes fabulosos, que bueno, también nos orientaban, y bueno, al principio yo también intervenía en talleres con docentes de mucha trayectoria, y creo que eso fue lo que caracterizó a la cátedra, ¿no? O sea, en general, digamos que las personas con las que Diana trabajó siempre fueron muy comprometidas, y con mucha formación, y ella, digamos, de alguna manera también nos incentivaba para nuestro crecimiento personal, en lo que tiene que ver a la orientación, ¿no? O sea, por eso quiero que, de alguna manera, a veces pasó mucho tiempo también que yo no la veo a Diana, pero bueno, de alguna manera quería transmitirle que fue sumamente importante para mí toda esa época. La rescato como una época de mucho aprendizaje, y esto, ¿no? Creo que de alguna manera el modo de trabajo que sin querer transmitía Diana en la cotidianidad del funcionamiento de la cátedra, fue también una impronta que de algún modo también se fue de alguna manera o sea, me fue a mí también haciendo en mi trayectoria rescatar muchas cosas de aquel momento, y que digamos, a la distancia, después de haber pasado también un tiempo desde que yo me alejé de la cátedra, también me ayuda a revalorizar todos esos aprendizajes, que después los pude aplicar en un montón de otros trabajos que fui teniendo, y bueno, y de alguna manera, como para cerrar, quería también, si se puede hacer una pequeña pregunta, Diana, ¿cómo visualiza ella estas nuevas, digamos, estrategias que tenemos que usar los orientadores con el tema de
este año particular, ¿no? de la pandemia, y lo que tiene que ver con las intervenciones desde dispositivos, ¿no? Desde dispositivos que hacen que no sean presenciales las intervenciones, si ella tiene alguna una manera de pensarlo, y bueno, me gustaría escuchar eso. Diana, si me permitís, porque hay una pregunta que está muy, digamos, en la línea de lo que está planteando Gladys, que me gustaría como para unificar, pero previamente te quería leer un mensaje que apareció en el chat, así ya después le damos la palabra a Laura para cerrar después de la pregunta. Natalia Virgili dice: Diana, pionera en orientación, es una referente muy valiosa a nivel nacional e internacional en el área. Trabajar con ella nos permitió conocer a una enorme profesional comprometida con la orientación y educación pública, apasionada con su trabajo y con una fortaleza inmensa para transitar la vida profesional en las instituciones. Grandes e intensos aprendizajes a su lado, gracias. Y la pregunta, que está muy vinculada con lo que plantea Gladys, dice: ¿cómo piensa Sandra Martínez Filomeno? ¿Cómo piensa el desarrollo de la orientación en este momento complejo, donde se evidencia una restricción en lo vincular y tal vez una transformación importante en el mundo de la educación y el trabajo? Bueno, para serles sincera, no lo tengo demasiado pensado, porque yo no estoy trabajando en este momento en el área. Lo pienso a raíz de, la vez pasada tuve una reunión con un equipo de alumnos en Luján, justamente en una cátedra de orientación, y una de las preguntas, y una de las alumnas trajo la cuestión de lo difícil que le era poder pensar en programas para hacer para los adolescentes que no estudiaban y no trabajaban, cómo hacía para acercarlos en estos momentos a las escuelas, ¿sí? Y bueno, la verdad es que es un tema del cual yo no tengo mucha información. A lo mejor Leandro tiene más información, porque ellos están trabajando con jóvenes de la calle, ¿no? Jóvenes pobres, creo, el tema de trabajo, y Leandro trabajó mucho tiempo con jóvenes, incluso con problemas con la ley, creo, ¿no? O algo así, pero la pregunta no va totalmente para ese lado, era para el lado de las escuelas. Lo que yo les comentaba a los alumnos de Luján es que solamente a nivel de lo que yo observo, mi nieto tiene 7 años, o en otros comentarios, etcétera, sé que hay mucha dificultad para poder utilizar el tema de las nuevas tecnologías. También sé que hay personas que no han podido seguir trabajando porque no saben usar las tecnologías esas. Por ejemplo, una profesora de gimnasia que no puede armar un Zoom para poder seguir dando clases se queda sin trabajo. Y todo eso crea un montón de dificultades. Ahora, lo que preguntaba Gladys, no sé muy bien si era en un ámbito escolar, en un ámbito laboral, en ámbitos privados, porque hay intervenciones distintas. De todas formas, la que pienso que es especialista en esos temas, porque ella incluso trabaja con ese tema en varias universidades, pero ahora ya se fue, la vi hace un rato, Verónica Weber. Verónica Weber trabaja... Diana, estaba sí, pensando, mientras te escuchaba, mientras te escuchaba, Diana, pensaba en tu generosidad, ¿no? En todo sentido, desde decir, bueno, no es algo que yo te lo había preguntado también cuando estábamos organizando esta conversación. Habíamos pensado qué distintos formatos podía tener, no sé si te acordás, y pensamos en un momento en si había alguna mirada hacia el presente, ¿no? Hacia lo que está ocurriendo ahora a raíz de la pandemia y lo que nos provoca, ¿no? Lo que nos demanda pensar. Pero bueno,
has hablado un montón, has aportado un montón de experiencias que sé que a muchos y a muchas de quienes están acá les tocaron recuerdos muy lindos, muy importantes, ¿no? En la trayectoria de cada uno y cada una de los que están acá. Hay mensajes muy lindos, voy a ayudar acá a Caro a leer. Marcela Bidondo, que me alegro mucho también de estar viéndola a través de la pantalla, dice: gracias Diana, tanta historia compartida, plena de todas las emociones a las que hiciste referencia, el aprendizaje que logramos en esa época dejó una huella para todos. Giselle Videla, muchas gracias Diana por todo tu legado que se mantiene tan vigente para seguir pensando nuestras prácticas. Además de la formación y los saberes, Diana enseñó una forma de llevar adelante la profesión en todos los aspectos, con seriedad, compromiso, rigurosidad y humanidad, y construyendo una forma de trabajo acorde a la defensa de los principios de cada una. Un placer escucharla porque se sigue aprendiendo con cada experiencia. Muchas gracias. Gracias. Viviana Valenzuela dice: gracias Diana, compartidas las sensaciones y emociones que leo en los comentarios y que está expresando Gladys. Impronta clara en nuestro trabajo, de todos aquellos que nos formamos con vos. Julieta Lavandeira, gracias por el espacio y el encuentro. Un placer escuchar a Diana, pionera en la orientación en nuestro país, formadora, trabajadora y comprometida. Un gusto el reencuentro y merecido espacio homenaje. Un placer compartir con tantos y tantas colegas queridos. Posil, siempre presente. María Elena Díaz, muchas gracias por la generosidad y compartir las experiencias y saberes a los que estamos comenzando en la profesión. Yamila Pereda, gran compañera y amiga de la DOE, un placer también verte. Gracias por la invitación, un placer escucharla a Diana y ver a tantos queridos y queridas colegas. Bueno, acá van dejando los mails. Perdón, hay un mensaje de Claudia Flores. Ahí va. ¿Sí? Claudia Flores, que aprovecho, es la directora actual de la DOE, es un enorme placer que esté acá presente. Dice: muchas gracias por este espacio, y a Diana, que ha sido formadora de gran parte de quienes estamos aquí presentes, y por seguirnos transmitiendo sus conocimientos, esta vez en primera persona, trayendo una parte tan importante de la historia de la orientación vocacional en nuestro país. Muchas gracias, Claudia. Graciela Polastri, sigue esto, Diana, sigue. Graciela, gracias a los hasta ahora, los que la verdad es que me han emocionado mucho todo lo que dijeron. A Gladys, que no la veía, y que te agradezco mucho todo lo que dijiste, me alegra que tengamos este encuentro tan lindo juntas. Sí. Graciela Polastri, que es parte del equipo de orientadores, un placer escucharte, Diana, y haber tenido la oportunidad de aprender y crecer en este tema de orientación siempre tan generosa y creativa. Diana Trastenberg, muchas gracias por compartir tu recorrido, Diana. Cecilia Klickman, muchas gracias, Diana, por la invitación y por refrescar parte de la historia entre lo personal y los alcances que tienen tus producciones en el campo de la orientación vocacional. Marina Trejo, también referente. Gracias, Diana, por las enseñanzas y por ser parte de mi formación en orientación. Es un gusto verte nuevamente. De la UBA, no sé si será Gabriela Eisenson, no sé quién está de parte de la UBA, dice: un gusto escuchar a Diana y valoro muchísimo haber trabajado con ella y lo mucho que aprendí. Y Lorena Duro, también parte de la DOE y del equipo de orientadores. Muchas gracias, Diana, por compartir tu tan valiosa trayectoria y experiencia. Muchas resuenan y se resignifican en nuestras prácticas actuales en orientación. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo, no podría nombrar a todas y a todos los que están acá y que quiero tanto y que han sido tan importantes en el recorrido que realicé y que realizamos juntos y juntas con Diana. Para mí era muy importante y ahora me doy cuenta, ahora que estamos cerrando, me doy cuenta que para muchos y muchas era muy importante también este espacio, y es una alegría
saber que es así, que es compartido esto. Así que les agradezco, y la idea es que podamos por ahí en una de esas volver a hacer un encuentro y seguir pensando a futuro, ¿no? Diana, me parece que está ahí la propuesta sobre la mesa. La tomo y la acepto, vamos a ver. Me gustan los desafíos. Depende de los tiempos, de todo eso, sí. Y de la propuesta. Ya para el año que viene vamos a estar organizando otro encuentro, y agradecerle infinitamente a tantas y tantos orientadores y orientadoras, amigas, amigos que están hoy acá presentes, y los que me mandaron saludos también. No sé si querés, Diana, cerrar, te queda a vos. Sí, bueno, es para agradecer mucho a todos por, la verdad, una emoción, una alegría, casi me siento como, no sé, no iba a decir vergüenza, no, pero algo por el estilo. Bueno, la verdad, una alegría enorme, les agradezco a todos mucho. Además, es como que me gusta mucho saber que fue mutuo entonces, porque de parte mía siempre hubo digamos, una intensidad en los encuentros y un placer de poder compartir y poder, digamos, hacer algunas actividades juntos, y realmente, bueno, saber que eso también fue importante para ustedes y que eso permite que sigan haciendo otras actividades, otras cuestiones, todo eso, y con algunos nos hemos alejado bien, con otros menos bien y todo eso, pero bueno, saber que predominan las buenas experiencias y los buenos encuentros y los buenos afectos me parece fundamental. En este momento yo les comenté que quiero agradecer mucho a Laura y también a Oscar por la posibilidad de este encuentro, y además, María Laura, muchísimas gracias, porque realmente fue una oportunidad para poder encontrar y ver a mucha gente de la que ya en este momento no tengo contacto, y además quise mandar invitaciones a algunos y me di cuenta que había cambiado el servidor, que ahora ya soy Gmail y no soy más Arnet, que no tengo más el de la facultad, porque no paso a pedir que me vuelvan a poner porque está mal puesto, porque yo debería tenerme siempre yo, pero bueno, cambié de máquina y bueno, de esas cosas. Así que realmente fue un placer, y fue, fue la verdad un encuentro muy fuerte para mí, y estoy muy agradecida, la verdad, y encantada de la posibilidad de, si para ustedes puede ser interesante, poder volver a encontrarnos. A mí me encanta revisar, repensar, y creo que hay muchas cosas que todavía faltan seguir como armando, ¿no? Más que armando, es como seguir cerrando y seguir dándole. Para mí tienen que ver con cerrar, para ustedes tienen que ver con abrir, pero bueno, por ahí a veces coinciden, o pueden coincidir esas cosas, ¿no? Porque son momentos de reflexión, de elaboración, y bueno, todo eso puede dar lugar a nuevas perspectivas. Así que bueno, muchas gracias. Absolutamente merecido, y les propongo a todos y a todas que abramos los micrófonos y le regalemos a Diana un merecido aplauso, si están de acuerdo. Un aplauso real. Gracias a todas, a todos. Muchas gracias, Diana, por esto. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Le veía cara conocida. Graciela. ¿Qué tal? Gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias. Gracias. Un abrazo. Para todos.